Hola, ¿qué tal Hola. amigos? Bienvenidos a este video donde queremos analizar con ustedes unas increíbles imágenes que nos encontramos de las primeras colonias de aquí de Guadalajara, las primeras colonias y fraccionamientos. Sí, ahorita vamos a ver cómo se anunciaban en aquellos tiempos, por ahí de los 50 en adelante. Sí, miren amigos, aquí estamos viendo la publicación Sí. que hizo mi esposa. Les gustó mucho a las personas. Incluso nos hicieron varios comentarios ahí que ahorita queremos ver. Pero como está tan impresionante estos anuncios que nos hallamos de la antigüedad y también lo que significa Sí. para nuestra ciudad, para la ciudad de Guadalajara, también para los que no son de aquí, de esta ciudad, pues son como los inicios ya de aquí pues de estas colonias de Guadalajara, después de la fundación, después de las cosas que pasaron aquí, pues ya fue así como que lo primerito, ¿no? De Sí. las colonias y fraccionamientos, y por eso queremos que vean, por ejemplo, esta de Chapalita, cómo anunciaban las cosas en ese tiempo y lo anunciaban así como más futurista, ¿eh? Sí. De hecho, si se fijan, vemos, dice, ante ustedes un futuro mejor, conozca Chapalita, ciudad y jardín. A la colonia Chapalita se le conocía la ciudad jardín. Y miren qué bonito, ahí va llegando esta familia, una mamá, un papá y un niño. Y vemos aquí al centro una fuente y las casitas, ¿verdad? Para pues que ahora sí que las familias, eran la idea, ¿no? De que empezaran a irse a vivir a estas casas. Algo que también les queremos platicar es que antes Guadalajara, antes de los 50 todavía, por ahí por antes del Parque Alcalde, hasta ahí llegaba Guadalajara. Entonces estas colonias fueron como después de ahí, de los años 50. Ahí está, ahora también esta increíble imagen, dice casa propia en Chapalita. Este también es otro de ahí, ¿verdad? Sí, de De Chapalita, Chapalita, sí, y lo dice sí, aquí. fraccionamiento en Chapalita. Ve nada más, qué bonito se ve Bonito, la sí. antigüedad de ahí, de los dibujos, el templo y todo. Lo vemos ahí que dice venta de lotes y casas en abonos fáciles. Fíjense, le daban facilidad a la gente de comprar en abonos los lotes y las casas también. Cierto, y luego por acá viene uno de donde les daban como si fuera una renta, ¿no? Los pagos, a ver si ahorita llegamos. La Sí, mejor inversión que usted puede hacer, adquiera para su familia un lote. Fíjate, cuando estaban vendiendo apenas los sí. lotes, Ajá, qué padre, ¿no? O sea, eran unas oportunidades muy únicas. sí, esta es para alcalde Barranquitas. Ajá, Para, fraccionamiento residencial alcalde Barranquitas, dice, ¿verdad? sí, fíjate qué bien, qué bien. Y pues les tocó Sí, para ahí para poder de comprar hecho, los fíjense, terrenos. ahí dicen, a unos cuantos pasos de Catedral sobre la avenida Alcalde, con un pequeño enganche y 5 años de plazo. Fíjense qué padre, ¿no? ¡Wow! Que En les daba. 5 años. ¡Qué Qué bien! padrísimo, La amigos. tuvieron genial en ese tiempo. Y luego ve este me Guau. encantó por el Ajá. estilo futurista Sí, que tiene. por ahí creo que podemos ver los comentarios. Me acordé porque Ujú. aquí nos comentaron, fíjense. Ah, de hecho, esta chica Lidia Valdovinos nos comenta aquí de los supersónicos, o sea que este anuncio del country, Jardines del Country, que yo estuve investigando y era como de 1962. eh, Se le hacía de los supersónicos porque chéquense el estilo que tiene futurista, ¿no? Muy único. Tiene un estilo bastante bueno, bastante, sí, como de ese estilo como de los supersónicos. De Sí, hecho, sí se ve súper genial, así como los anunciaban en en ese ese entonces, entonces, ¿verdad? Fíjate, sí. y pues no había nada en ese tiempo, y ahorita pues ya está bien poblado aquí en Jardines del Country, Sí, está ¿verdad? súper poblado. Miren, amigos, también aquí Jardines del Country, el anuncio, miren qué bonito, una ama de casa típica de los 50 haciendo su supermercado.
Y aquí dice que cuenta con una zona para el centro comercial más moderno y funcional de Guadalajara, donde usted encontrará todo lo que necesite para su hogar, supermercado, farmacia, dulcería y perfumería, juguetería, tienda de ropa, etcétera. Entonces ya les enseñaban los anuncios y todo lo que los servicios con los que iban a contar, ¿no? Qué bonito, pensado pues en las familias. Y luego este es de Jardines del Bosque. Jardines del Bosque. Este es de Jardines del Ajá. Bosque. Dice, se convierte en verdadera felicidad. Dice, Ujú. todo momento grato, Jardines del Bosque, se convierte en verdadera felicidad. Dice. Y luego las otras no se le alcanza Ahí dice el a ver. precio, ¿no? Sí, dice 1000, pero en la moneda de De ese en entonces, la ¿no? moneda de ese Ajá. tiempo. Y luego dice, compre hoy Hoy y pague en pagué en 8 ocho años. años, Imagínate. wow. Ahora es Uy. compre hoy y pague a 30 años, ¿no? Y unas casitas chiquititas, chiquititas, ¿no? Ujú. Sí, fíjate qué impactante están estos anuncios de ese tiempo. Este Wow, también pues, está increíble. Visite la colonia Independencia y y finque que en en ella ella su su futuro. futuro. En la colonia Independencia, nosotros a veces nos damos la vuelta, vamos a dar la vuelta por ahí Sí, por la colonia Independencia porque hay varios lugares a los que vamos a dar la vuelta por sí, ahí. Y ya pues está súper poblado y todo. Y vean cómo se ve. De sí, hecho me recuerda a la película de Volver al Futuro ajá. cuando regresa Marty al pasado y ve todo así sin nada, Sin puros, nada, puros puro terrenos. llano, ¿no? Como dicen. Ujú. Así se me figura, igualito. Sí, Ve nada más. ajá, sí, de hecho, este camellón lo vemos lleno de rosas, como Guadalajara era conocida como la ciudad de las rosas porque se acostumbraba a llenar de rosas los camellones y las plazas principales del centro, y aquí se alcanza a ver, aunque está en blanco y negro, acá al fondo vemos las torres de la catedral, y de hecho algo también que noté aquí, esta fuente todavía existe, ¿verdad? Cierto, sí. Es un parquecito aquí y actualmente todavía esta fuente ahí se puede ver Ya en hemos ese. ido ahí, Sí, ahí a ese parquecito, a esa fuente. Y de hecho, fíjate, otra cosa sí. interesante de este es que aquí dice la dirección donde estaban las oficinas de aquí para ir. Dice Ah, Calzada Independencia Sur, número 160. 160. ¿Qué habrá ahí ahorita? ¿Verdad? Donde Oh, estaban estaría, las, ajá, estaría bueno las checar. oficinas Ajá. de aquí, de los que estaban vendiendo Los ahora sí terrenos, que los sí. terrenos. Fíjate nomás qué Wow, está muy impactante está esa bonito. imagen. Ujú. Mira esta también que dice, usted cuenta con todo esto dentro de la gran colonia Independencia. Mira, Independencia. también este es de Independencia, de la colonia Wow. Independencia. Ahí vemos, fíjense lo que había, ¿no? Está la plaza de toros, el estadio Jalisco, vemos parques. Dice, todo esto contribuye a aumentar mucho su valor, porque se sabe que si hay más comercios y más lugares así, pues aumenta el valor de las propiedades, ¿verdad? Ujú, Y ujú. miren qué bonito, aquí vemos también un precio 7,000. Están las letras chiquititas, chiquititas, no se alcanza a Casi ver. no se alcanza a ver. Pero, Pero pues ya vimos en los otros más o menos cómo eran pagos chiquitos y en tiempos pequeños, ¿no? ajá, Y luego acá Jardines Alcalde. Mira, este es de de Jardines Jardines Alcalde. Esa, Alcalde, esa ay, colonia qué como me bonita gusta. colonia, sí. Y luego dice, el constante transporte es Es una una de de ellas. ellas. Fíjate los camiones, los autobuses, para los que no sean de aquí. Hay muchas razones para vivir en Jardines Alcalde. Uy, si me hubiera tocado en ese Ah, tiempo, yo sí me iba. qué padre, sí. Ujú, ¿Verdad? ujú. Y luego, mira, aquí está otro. Creo que ese es de la ¿Qué colonia. dice aquí? Considere usted la satisfacción, la felicidad, la comodidad y la Ajá. Y la tranquilidad. tranquilidad. Ajá. Y las letras estas Este bien es de chiquitas, Chapalita, ajá, bien súper colonia chiquitas. Chapalita. Ahí dice por... Sí, es cierto, sí. Lo dice, las facilidades tan grandes que se ofrecen para hacer una inversión tan ventajosa. Y sí, en Vaya que realidad sí es sí. cierto, fue una gran inversión. Todos Ujú. los que pudieron conseguir sus terrenos, sus casas en aquellos tiempos ahí, Sí, que ya después empezaron a dar
pues a las personas, a sus hijos, ¿no? A A sus sus hijos y todo. nietos Eh, ahora. Hay Ujú. una parte muy Sí. interesante, a ver si lo puedes Ah, leer. sí. Ah, resulta que esta generación que fueron los que fueron a vivir a estas casas son los llamados baby boomers, que son de la generación del 46 al 64. Y dice que ellos, sobresalían en las colonias como Americana, Moderna, Ladrón de Guevara, Jardines del Bosque, Chapalita, Ciudad del Sol, Providencia, Lomas del Valle, Country y las primeras en los suburbios, El Palomar y Bugambilias. Qué bien, qué increíble que te haya tocado en ese tiempo, ¿no? Mira, Sí, aquí está el fraccionamiento Lomas Lomas del del Valle. Valle. Y lo Ajá. dice, su residencia entre colinas. Oh, qué bonito. Y aquí está otro también. Mira, dice casa propia Colonia al Independencia también. alcance de su mano. Otro de Colonia Independencia. Informes y ventas. Ve nada más, qué bonito. Ah, Qué bonito está haber visto eso. La ¿qué reina de las más? colonias, otra vez Independencia. Eso es la colonia Independencia. Fíjate, había muchos anuncios de la colonia Independencia para vivir ahí. Sí. Viva una vida mejor, Jardines del Bosque. Sí. Qué increíble que dice lotes vendidos, Ajá, los que los están en rojos. rojo. Ajá. Luego dice lotes reservados, como en rosa. Rosa. Y luego lotes Se en venta. O inventa. sea, todavía había muchos Wow. lotes en venta en cuando sacaron este anuncio, imagínate. Wow, qué Aquí, padrísimo. no, pues nos iríamos corriendo luego, Sí, luego. de hecho estas colonias fueron de las mejor planeadas en Guadalajara porque estaban en una buena zona, estaban no tan lejos tampoco del centro de Guadalajara, pero sí con una buena distancia. Estaban muy bien planeadas estas colonias a lo que yo también he checado. Y fíjate, la otra de las cosas bastante buenas de aquí, fíjate lo que dice aquí. Compre hoy y pague Pague. en 8 Oh, años. fíjate las ¡Wow! Ve facilidades. las facilidades que tenían en ese tiempo para adquirir los terrenos y todo. Miren amigos, aquí hay otra también bastante impactante, que esta la compartimos en nuestra página. Sí, Y bueno, miren, aquí pueden ver, vean esto, esta increíble estructura, vean qué futurista se ve. sí. Y también pues aquí los terrenos, ¿no? Es de Vallarta, Vallarta, San San Jorge, Jorge. Glorieta Central. De hecho, todavía estas estructuras están actualmente Ah, ahí. ve nomás, y luego ve aquí los carros, ve aquí los Ay, qué carros bonito. llegando, y ve acá las montañas, acá atrás, aquí Wow. el campo, no se ve nada, aquí no había nada. Entonces, qué impactante haber estado en el punto donde las cosas estaban así, para Sí. haber podido pues agarrar un terreno de ahí, ¿no? Ay, qué bonito a los que les tocó. Yo estaba viendo que esa generación, que son los primeros en habitar esas casas, como les decíamos los baby boomers, aquí les voy a leer tantito un texto para que vean más o menos cómo es que también lograron tener acceso a esas viviendas, también por qué y todo. Oh, sí, está muy ¿Verdad? importante eso, sí. Entonces dice que ellos tenían muchos comercios y también empezó a surgir Plaza del Sol en 1969, donde ya podían ir las personas a hacer compras de calzado, muebles, ropa, porque antes se hacía todo esto en el centro de la ciudad, en el centro de Guadalajara es donde todo el mundo iba a hacer sus compras, pero después del surgimiento de estas colonias es cuando empezaron las plazas como Plaza Patria, Plaza del Sol, y dice que ellos tenían empresas y había mucha estabilidad económica en ese entonces por eso ellos pudieron hacerse de sus cosas y también de la familia que era muy importante en ese entonces dice que educaban a sus hijos en valores morales a través de su ejemplo de vida y eran familias numerosas con un promedio de 5 hijos. Y dice que la manera como los hijos se relacionaban con sus padres era formal, mostrando respeto y en ocasiones temor. Se acostumbraba a que los padres les dieran la bendición a los hijos para despedirse o irse a dormir. Una mirada del papá era suficiente para comunicar su descontento o regaño. Ah, Y el sí. matrimonio en la generación de los baby boomers era considerado socialmente muy importante
porque representaba estabilidad. Entonces ellos como tenían mucha estabilidad, digamos, emocional, es que podían hacer o lograr más cosas, ¿no? Yo Claro, pienso que eso y ayudó. sí, por eso era muy importante para ellos pues la estabilidad de la familia porque pues sabemos que con eso, estando estable, pues se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Sí, Y ahora actualmente pues ya es muy difícil hacer eso, sobre todo también porque no hay tanta estabilidad o no se hacen las cosas pues en orden o como se hacían en ese entonces. También estaba muy marcado lo que nos notamos nosotros, pues era eso de lo de los valores morales y el matrimonio, cosa que actualmente ya no es como estaba antes. sí, Y eso lo marca muy importante el artículo porque pues era algo que tenían en ese entonces y les ayudaba sí, mucho. a conseguir todo esto, ¿no? Porque a veces se preguntan por qué tienen casas, por qué si agarraron buenos terrenos, por qué si pudieron comprar una buena casa. Aparte que había oportunidades, había todo esto de la economía que estaba bien, pues aparte ayudaba mucho que estuvieran bien Mm, emocionalmente, ¿no? Y en sí, claro, familia para claro. lograr todo esto, ¿no? Y luego también la ventaja pues es que ya después se lo dejaban a sus hijos. Sí, los heredaban, O ajá. sea, todo se lo dejaban a sus hijos Ujú, y luego ya después sus hijos ya crecían y pues se lo dejaban a sus hijos también. ajá. Entonces pues esa parte era increíble. Y luego Entonces, estamos hablando de la clase media, ¿no? Porque en este tipo de viviendas o en este tipo de fraccionamientos, si se fijan, son de la clase media, como quien dice, ¿no? entonces, pues qué impactante Sí, las oportunidades que tuvieron. Aquí pues nos quedamos en esta del Álamo. del Álamo, sí. Mira, 12 pesos diarios sería. Wow, ajá. Resérvela con 1000, un enganche de 7500, el Álamo. Dice, vaya hoy y elija su casa. Ahí ya era ya la casa hecha, Sí, y en luego el aquí Álamo. dice, ¿no? Estancia, comedor, jardín, 3 recámaras con closet, cocina y patio de servicio. Entonces, fíjense cómo estaba constituida la casa por dentro. Wow, qué tremendo. Y luego aquí está, Guadalajara moderna, es la colonia moderna, es ándale, la colonia francesa, también se le puede decir. cuando se veía súper bonita que estaban estas casas tan bellas y tan increíbles Los ahí, chales. ¿verdad? ¿Todavía Ujú. están o estas ya no están? No, ya muchos los tumbaron, de hecho Mm. es bien lamentable porque si te fijan era un estilo muy bonito de casas, se llamaban chalet, era el estilo y pues muchas, ahora sí que fueron tumbadas y ahí pusieron edificios cuadrados y pues que no tiene muy bonita vista. Mira, aquí esta es de 1917, 17. esta trae la fecha, qué antigüedad. Y bueno, ya aquí ya se repiten las imágenes, pero se las queríamos mostrar porque se nos hicieron pues realmente impactantes, sobre todo por las oportunidades que representaba en ese tiempo. Pues qué padre que Sí, les qué tocó en bonito, ese ¿no? entonces. Y pues que también que estaban estables y que también que se pusieron las pilas, vieron las oportunidades y pues fueron ahí a conseguir los terrenos, ¿no? Sí, qué bonitas colonias. Ahorita son las colonias yo pienso más bonitas de Guadalajara porque estaban muy bien construidas, ya había drenaje, ya había pavimentado, ya tenían servicios públicos, ahora sí que completos. Pues bueno amigos, queríamos compartirles esto, pues ahora sí que qué bendición y también pues qué impactantes están estos anuncios y cómo lo proyectaban así para el futuro, como se veía como muy futurista, ¿no? Sí, qué Bastante bonito, bien. sí. Y pues esperamos que les haya gustado, también que les haya interesado también así como a nosotros, conocer un poquito más de cómo es que se fundaron estas colonias, Sí, quiénes fueron, las oportunidades que tuvieron, todo eso que está bastante interesante y pues son cosas dignas de compartir, rememorar, ¿no? ¿no? De Y parte de compartir. la historia de Guadalajara al fin y al cabo. Sí, amigos. Así que pues esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse, déjenos su comentario también. Tratamos de leerlos todos y estamos en contacto. Bye. Bye.